Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Naren Hernández. En esta ocasión me tienen aquí para brindarles un poco de información en cuanto a plan de evacuación familiar o plan de emergencia familiar. Esta información que les voy a brindar es sacada del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, quien emite un documento de plan de emergencia familiar. Y esta información espero que les sirva de mucho. Acompáñenme a ver el video. Bueno, para continuar con el tema, vamos a realizar un test de vulnerabilidad familiar para saber qué tan expuestos estamos y qué tanto conocimiento tenemos, qué tan preparados estamos para enfrentar una emergencia. En este caso, nos dicen que sabemos cuáles son las amenazas existentes a nuestro alrededor, como dentro de nuestra vivienda. Contestamos o sí o no. Entonces, eh, van variando las circunstancias dependiendo de en dónde estemos ubicados, dónde queda nuestra vivienda, cómo es nuestra vivienda y qué tipo de vivienda estamos, ¿sí? Porque es muy diferente una casa a un apartamento, a una torre. Entonces ahí van variando las circunstancias y los riesgos a los cuales estamos expuestos en cuanto a una emergencia. Entonces, en su hogar cuenta con elementos para atender una emergencia, como botiquines, extintores, kit de emergencia. ¿Sabe cómo usarlos? Entonces contestamos o sí o no y ya tendremos idea de cómo va avanzando nuestro test. ¿Se cuenta con botiquín? Si contamos con botiquín, contamos con el kit de emergencia para atender cualquier tipo de emergencias. Mis miembros de la familia o los miembros de la familia tienen conocimiento sobre los interruptores, llaves de gas, agua, interruptores de luz. ¿Saben cómo cerrarlos? ¿Tienen conocimiento de dónde están ubicados cada registro de estos? Contestamos o sí o no. Eh, ¿Tiene su familia un plan para proteger al abuelo, al bebé, al enfermo, a la persona con alguna incapacidad, mujeres embarazadas en caso de alguna emergencia? ¿Saben cómo eh, afrontar en este caso una emergencia? ¿Ha acordado con su familia el punto de encuentro o de refugio en caso de presentarse una emergencia? Sí, no, puede suceder que sí, puede que no. Entonces es importante. Su familia conoce las asociaciones que debe tener en cuenta para evaluar la vivienda en caso de un incendio, inundación o después de un sismo. Sí, no. Eh, ¿Sabe cuál es el número único de seguridad y emergencia de Bogotá? Sí, no. Bueno, una vez contestado este cuestionario o este test de vulnerabilidad familiar, si ha respondido no a tres o más preguntas, su familia está muy vulnerable. Prepárese, elabore un plan familiar de emergencia. Una vez terminado el cuestionario de vulnerabilidad familiar, les vengo a seguir dando mucha más información sobre el PEF, Plan Familiar de Emergencias. Entonces, este está conformado y organizado por una familia para identificar y reducir los riesgos que afectan negativamente a una persona en su salud física y mental, a la comunidad o al medio ambiente y realizar preparativos para enfrentar adecuadamente las situaciones de emergencia que se puedan presentar en nuestros hogares. Ese plan de emergencia se organiza por los miembros de la familia y habitantes de la vivienda y contiene la siguiente información.
la siguiente información como las generalidades de la familia, identificación de los riesgos y acciones para reducirlos, preparativos y administración de emergencias. Esas son las información muy importante para elaborar nuestro plan de emergencia familiar. ¿Cómo elaborar el plan familiar de emergencias? Entonces, reúnase en familia, verifique el tipo de construcción de la vivienda, realice una inspección tanto de la casa como de los alrededores de esta misma, identifique las amenazas, vulnerabilidades y los riesgos de esta. Efectuaremos una lista donde escribiremos amenazas, vulnerabilidades y así será más fácil realizar las acciones de reducción de riesgos y el plan de evacuación de la vivienda. Y así designaremos los responsables para realizar los recorridos y diligenciar formatos, así como para la organización del kit de emergencias y reconocer el plan de emergencias de su comunidad. Si su comunidad no tiene plan de emergencias, no nos dirigiremos a los bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, como al FONAPAE. Ellos identificarán cómo construir un plan de emergencias. Terminados los pasos anteriores, nos reunimos nuevamente con nuestras familias para revisar las tareas adelantadas y analizar las acciones que se puedan realizar para reducir los riesgos y estar listo para cualquier situación. Se realizará un simulacro para poner a prueba el plan de evacuación por lo menos 2 veces al año y actualizar los datos del plan familiar de emergencias. Continuaremos con la identificación del riesgo y las acciones para reducirlo. Como segunda medida del plan familiar, es necesario identificar los riesgos presentes en la vivienda y en sus alrededores y planear acciones encaminadas a reducirlos. Se revisan cada factor de riesgo, amenazas, vulnerabilidades frente a las amenazas. Realizaremos un registro de información de la vivienda por medio de un recorrido que se realizará detallado por la vivienda y de otros alrededores. Se identificarán los riesgos existentes, escribiendo la ubicación, identificación de las amenazas presentes, las vulnerabilidades de la vivienda y o sector. Las acciones que se puedan realizar para reducir los riesgos, teniendo presente que al revisar dentro de la vivienda, identificar su exposición a distintas amenazas como sismos, incendios, inundaciones, deslizamientos y eventos tecnológicos, entre otros, debido a que son latentes en la ciudad, conjuntamente puedan ser ocasionales y evaluar la vivienda. Bueno, es relevante identificar en el hogar los factores en salud pública con respecto al saneamiento básico, al consumo de alimentos y de medicamentos en la vivienda. Estos pueden ocasionar malos olores, plagas, intoxicaciones, contaminación ambiental y accidentes que afecten la salud de la familia, la salud y el bienestar de la familia, de los vecinos o de las mascotas. Bueno, para los riesgos alrededor de la vivienda, las asociaciones para su reducción deben ser realizadas por la comunidad organizada del sector, junta de acción comunal, comités, instituciones y organizaciones, partiendo siempre de la responsabilidad y planteándolas
en dos sentidos. Por un lado, en las entidades gestionadas por medio de la alcaldía local y comité local de emergencias. Por otro lado, la comunidad de entidades, sensibilización sobre temas de prevención de emergencias y talleres de manejo de residuos sólidos, de la jornada de vacunación, jornadas de siembra de árboles, etcétera, entre otros. Durante este recorrido se identifican a la vez recursos del sector con los que se pueden atender una emergencia, como hidrantes, farmacias, centros de salud, CAI, grupos de respuestas a emergencias, entre otros. Este punto se amplía más adelante para ustedes. Es importante tener presente para proteger a los más vulnerables algunas de las recomendaciones especiales para la protección de los niños, que son: planee con anticipación la manera de ubicar a los niños según sus distintas actividades en las que se desarrolle. Mantenga a los niños plenamente identificados para facilitar su encuentro. Punto 3. En el punto 3 encontramos los preparativos y administración de emergencias. Una vez identificados los factores de riesgos a los cuales está expuesto la familia, se hayan planeado y realizado acciones para reducir los riesgos, la familia debe organizar, prepararse para responder adecuadamente a una emergencia en el hogar. Organización familiar para atención de emergencias. La organización familiar para atención inicial de emergencias en el hogar depende del número de personas disponibles, de su edad y características. Es importante que la coordinación sea asumida por personas cabeza de familia o en su lugar por adultos responsables, que se encarguen de orientar y distribuir las tareas en los presentes antes de una emergencia. Las funciones plasmadas en los planes de acción, de igual forma que se encargue de tomar decisiones primordiales durante una emergencia. Por ejemplo, si hay que evacuar o permanecer en la vivienda, si hay que llamar al 123, y después de ella se encargan las acciones y responsabilidades a los niños o a personas enfermas o en condiciones de discapacidad. Los planes de acción familiar frente a una emergencia. Es importante organizar los planes de acción para atender los eventos identificados que puedan afectar la familia. Entre ellos, el plan de acción de evacuación, el plan de primeros auxilios. Las emergencias varían entre la clase, magnitud. Una familia puede dar atención inicial si la emergencia es pequeña y no se pone en riesgo la seguridad de las personas, predominando siempre las acciones de protección de la vida. Las acciones que se toman antes de una emergencia que se contemplan en un plan de acción están encaminadas para la reducción de los riesgos y la preparación de la familia. Algunas son revisar periódicamente el kit de emergencia, definir las rutas de evacuación, definir los puntos de encuentro, revisar las condiciones de seguridad de la vivienda y programar acciones necesarias para mejorarlas. Esas son recomendaciones muy importantes para ir mejorando nuestra guía. Algunas de las acciones que se distribuyen en la familia al momento de una emergencia que se contemplan en un plan de acción son: ¿quién coordina? ¿Quién ayuda a evacuar al abuelo, a la persona con discapacidad o a otra persona vulnerable? ¿Quién protege al bebé? ¿Quién llama al número de emergencias 123? ¿Y quién se comunica con la red de vecinos? ¿Quién baja los tacos de la luz y cierra los grifos de agua, de gas? ¿Quién lleva el kit de emergencia? Las llaves de la casa, entre otros. Son las funciones que nos distribuimos
para hacer todo más fácil y más sencillo al momento de presentarse una emergencia. Plan de acción de evacuación de la familia. Este plan se refiere a todas las acciones necesarias para detectar la presencia de un riesgo que amenace la integridad de las personas y como tal comunicarles oportunamente la decisión de salir de la vivienda y facilitar su propio traslado hasta un lugar que se considere seguro. Desplazarse a través de lugares también seguros. Punto de encuentro familiar. Es el lugar de reunión acordado por la familia para dirigirse allí en caso de emergencia. De preferencia un lugar despejado como parque, potrero, que esté lejos de árboles, postes o elementos que puedan caer. Según su ubicación, el punto de encuentro puede variar según la amenaza, por ello es necesario definir diferentes puntos de encuentro y definir las rutas más seguras, identificando los riesgos existentes en la vía de evacuación. Coordine con su familia los puntos de encuentro más cercanos de la vivienda. Adicionalmente, defina un punto de encuentro y una persona de contacto en la ciudad y otra fuera de la ciudad. Estos últimos son primordiales para reunirse o comunicarse si se presenta un evento de gran magnitud en la ciudad y la familia no está junta. Realizaremos el plano de evacuación de la vivienda. Él debe estar ubicado la salida de emergencia, los registros de servicio como gas, electricidad, agua. Debe estar ubicado también el botiquín de primeros auxilios, los materiales y herramientas, extintores si se cuenta con los extintores y punto de encuentro familiar, las rutas de evacuación, kit de emergencia, áreas seguras de la vivienda para protegerse durante un sismo y otros dependiendo de la necesidad de esta misma familia. El kit familiar de emergencias, los elementos básicos serán la copia de documento de identificación como cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, carnet EPS, carnet de vacunas, copia de las escrituras de la casa, fotos recientes de los más vulnerables del núcleo familiar, radio con pilas, agua potable, alimentos no perecederos, bolsas plásticas, lápiz, papel, linternas con pilas, dinero guardado en bolsas plásticas, entre otros. Los elementos de primeros auxilios podemos tener como el termómetro, tijeras, agua destilada, guantes de látex, apósitos, vendas, gasas, sales de hidratación oral, toallas húmedas, entre otros. Hola, mi nombre es César Hernández, el encargado de brindar los primeros auxilios en caso de emergencia en la familia. Lo primero que le vamos a mostrar es el botiquín. Y inmediato le voy a mostrar lo que tiene que haber dentro del botiquín. Bueno, lo esencial, que tiene que ser un termómetro, guantes de látex, tenemos gasa, la gasa, algodón, yodo, por si alguna herida, alcohol, que no, pues por ser antiséptico, pues casi no se utiliza, pero para brindar una desinfección. Y tenemos jabón para las manos. Eso es lo primordial que tiene que haber el botiquín. A continuación les voy a brindar unos puntos en caso de que se presente alguna emergencia. Lo primero es asegurar el área donde vas a atender a tu paciente. Primero tú, segundo tú, tercero tú. Porque si te pasa algo a ti, pues no vas a lograr ayudar al que le pretendes ayudar. Segundo es tomarle los signos vitales, respiración,
que esté respirando bien, que esté consciente, todos esos pequeños tips para ver que la persona esté bien y lograrlo estabilizar. Cuando lo estabilices, lo puedes retirar del área de peligro para que le puedan brindar la ayuda hospitalaria. Una vez terminado el plan de emergencias familiar, viene la implementación. Ahora ya está listo el plan familiar de emergencias. Lo siguiente es capacitarse según los planes de acción y poner a prueba el plan familiar por medio de simulacros y realizar los ajustes y actualizaciones periódicamente para verificar qué tan eficaz puede ser nuestro plan de emergencia en situaciones que sea necesario. El simulacro de evacuación se realizará con respecto a un evento específico que pueda afectar al hogar. Al realizar un simulacro de evacuación con su familia, conozca previamente el plan de emergencia de su comunidad para que la evacuación de su familia logre una articulación con el barrio. Algunas recomendaciones para realizar simulacros de evacuación son los siguientes. Imagine una situación de emergencia que afecte su vivienda, como un incendio, un sismo, una inundación, una fuga de gas, etc. Para actuar con respecto a ella, asigne responsables o responsabilidades a cada uno de los integrantes de la familia, teniendo presente a los que estarán en el momento de realizar el ejercicio de simulacro. Explique a cada uno de sus familiares las recomendaciones de evaluación según cada evento. Emita una voz o sonido alarma e inicie la evacuación. Al llegar al punto de reunión convenido, revise que nadie falte, que todos se encuentren bien y tomen el tiempo de evacuación. Una reunión posterior revise con toda la familia el tiempo empleado, el comportamiento de cada uno, las medidas de seguridad y los aspectos a mejorar. Bueno, por último tenemos la actualización del plan. El plan familiar de emergencias debe ser actualizado periódicamente y difundido entre los miembros de la familia, revisando los datos consignados en los formatos, identificando las acciones necesarias para reducir los riesgos y necesidades de capacitación en temas específicos, comprobando que los elementos del kit de emergencia y sus fechas de expiración y ajustando el plan según los resultados de los ejercicios de simulacros anteriores. Bueno, queridos amigos, compañeros, eso fue todo por el día de hoy. Espero que el tema brindado y la información dada les haya servido de mucha ayuda. Esto es una información muy importante. Toca ponerla en práctica, ya que nos puede ser de mucha ayuda en cuanto a emergencias, ya que vemos que hoy en día se están presentando muchas emergencias y tener claro las funciones a realizar en cuanto a presentarse una emergencia nos sería de mucha ayuda. Espero que les haya servido y nos veremos en una próxima.